El milagro que nadie vio en la historia de Sodoma y Gomorra. Cuando se menciona Sodoma y Gomorra, la mayoría de las personas recuerda de inmediato fuego, destrucción y un juicio divino que arrasó con todo. Sin embargo, casi nadie se ha detenido a pensar en un detalle oculto, un hecho que pasó desapercibido y que revela una faceta sorprendente del carácter de Dios. Este video no es un repaso de lo que todos saben, es un viaje hacia lo que casi nadie ha visto. La pregunta que te haré desde el inicio es esta: ¿pudo haber un milagro en medio de la peor catástrofe de la historia bíblica? La narrativa tradicional se ha repetido incontables veces: ciudades corrompidas, advertencias ignoradas y un desenlace devastador. Pero entre esas líneas, en medio de la oscuridad y de las llamas, se esconde un secreto que cambia la manera en que interpretamos ese relato. Lo que parecía ser solo un acto de juicio encierra, al mismo tiempo, una muestra de misericordia tan poderosa que hasta hoy permanece invisible para la mayoría. Imagina por un momento que no todo lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra fue destrucción. Imagina que en la noche más oscura brilló una chispa de gracia. Esa es la revelación que exploraremos aquí. A lo largo de este video, no solo redescubriremos lo que pasó en aquellas ciudades, sino que iremos revelando pieza por pieza un misterio que tiene relación directa con nuestro tiempo. Lo que sucedió en aquel lugar no se limita a la antigüedad. Es un espejo que refleja advertencias, pero también esperanza para nosotros hoy. Y aquí está la clave que atrapará tu atención desde el principio. Lo que la mayoría recuerda como el fin absoluto, en realidad escondía un inicio diferente, un acto divino que casi nadie ha reconocido. No era solo destrucción, era también la prueba de que, incluso en medio del juicio, la gracia sigue presente. Esta es la historia detrás de la historia, el milagro que nadie vio, la pregunta que nadie se hace. Cuando escuchamos hablar de Sodoma y Gomorra, nuestra mente automáticamente viaja hacia la escena más conocida. Las ciudades sumidas en el pecado, los habitantes entregados a la corrupción y el fuego descendiendo del cielo como un juicio implacable. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esa imagen aterradora existe una dimensión desconocida, un secreto que ha permanecido oculto entre las páginas del Génesis, esperando a ser descubierto por aquellos que deciden mirar más allá de lo evidente? Esta es la pregunta que casi nadie se hace. ¿Fue realmente solo destrucción lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra? ¿O había un milagro escondido que revela algo mucho más profundo del carácter de Dios? Desde niños nos enseñaron a ver este pasaje bíblico únicamente como una advertencia, una lección de lo que ocurre cuando la humanidad se sumerge en la maldad y rechaza la voz divina. La memoria colectiva lo redujo a fuego, azufre y castigo. Sin embargo, si uno se detiene a leer con detenimiento el relato, se da cuenta de que hay elementos que desafían esta visión simplista. Entre los fragmentos de juicio aparece un detalle que no encaja con la narrativa de la condena absoluta. En medio de la ira hubo un destello de misericordia, un acto silencioso de gracia que la mayoría ha pasado por alto. Es fácil recordar a Lot huyendo con su familia, la esposa que se convierte en estatua de sal y las ciudades ardiendo hasta convertirse en ceniza. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué Lot logró salir con vida? ¿Por qué una pequeña ciudad cercana fue preservada? ¿Por qué los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano y sacarlo casi a la fuerza? Esas acciones no son simples adornos del relato, son la clave de un misterio que apunta a algo más grande. Allí donde todos solo ven fuego, se esconde un milagro que demuestra que incluso en la mayor manifestación de juicio, la compasión divina sigue abriéndose camino. Si lo piensas bien, la Biblia no se limita a narrar castigos, siempre va más allá, mostrando que en medio de la oscuridad Dios guarda una salida para aquellos que aún quieren escuchar. En Sodoma y Gomorra, la mayoría eligió cerrar sus oídos, vivir sin freno moral y despreciar la advertencia. Pero al mismo tiempo, se abrió una puerta que reveló un aspecto inesperado de Dios, su disposición a extender la mano para rescatar, incluso cuando todo parecía perdido. El milagro que nadie se hace la pregunta de buscar
está justamente ahí, escondido, esperando que lo veamos. No es casualidad que este relato se haya preservado durante milenios. No es solo para advertir sobre lo que la corrupción moral puede provocar, sino también para mostrarnos un principio eterno. Aún en el momento de mayor caos, la misericordia no desaparece. Este equilibrio entre juicio y gracia es lo que casi nunca se menciona, y sin embargo es lo que le da sentido verdadero a la historia. Sin esa perspectiva, nos quedamos con una visión incompleta, una narración a medias que muestra solo la severidad, pero oculta la compasión. Y aquí surge una pregunta que debe resonar en nosotros. ¿Por qué hemos preferido quedarnos solo con la parte del juicio? Tal vez porque es lo más impactante, lo más visual, lo más fácil de imaginar. Pero lo invisible, lo silencioso, lo que no se ve a simple vista, muchas veces es más poderoso que las llamas mismas. El verdadero poder del relato está en ese acto escondido que nadie recuerda, en esa chispa de gracia que sigue ardiendo aún después de que el fuego consumió las ciudades. A partir de aquí, te invito a que no escuches este video como lo harías con cualquier repetición de la historia que ya conoces. Abre la mente, abre el corazón y permite que el misterio se despliegue frente a ti, porque lo que sucedió en Sodoma y Gomorra no se limita a un pasado remoto, está conectado directamente con el presente y con el futuro de la humanidad. Lo que nadie se pregunta es justamente lo que más necesitamos entender. En el juicio más severo, ¿qué nos quiso enseñar Dios al dejar entre líneas un milagro que casi nadie vio? La pregunta que nadie se hace cambia todo, porque nos obliga a mirar de nuevo, a observar con otros ojos y a descubrir que el relato de Sodoma y Gomorra no es solo un capítulo oscuro de la historia bíblica, sino una revelación profunda de cómo la justicia y la misericordia se entrelazan en la manera en que Dios se relaciona con la humanidad. Ese es el camino que seguiremos ahora, desentrañando lo que ha permanecido oculto, porque sólo así lograremos comprender el verdadero mensaje que sigue hablándonos miles de años después. El juicio que todos conocen. Cuando hablamos del juicio de Sodoma y Gomorra, lo primero que viene a la mente es la imagen de ciudades envueltas en llamas, reducidas a cenizas, bajo un cielo que ardía en fuego y azufre. Es el relato que ha trascendido como símbolo del castigo divino, un recordatorio de lo que sucede cuando una sociedad entera decide darle la espalda a los principios más básicos de justicia, compasión y obediencia a Dios. Esta escena, narrada en el libro de Génesis, se convirtió en un paradigma de advertencia, una lección que ha sido repetida a lo largo de siglos por maestros, predicadores y estudiosos. Sin embargo, detrás de esta visión tan conocida, se esconden matices que pocas veces se destacan y que son esenciales para comprender la magnitud del acontecimiento. El juicio de Sodoma y Gomorra no fue un acto impulsivo, ni una descarga de ira sin propósito. Fue la culminación de un proceso, un momento en el que la corrupción humana había alcanzado un nivel insostenible. La narrativa bíblica describe cómo la maldad de aquellas ciudades se había convertido en un clamor que ascendía al cielo, un grito constante de injusticia, violencia y depravación. Esta no era simplemente una comunidad que había cometido errores, era una cultura entera sumergida en un abismo de inmoralidad, incapaz de escuchar cualquier advertencia, impermeable a la corrección. La justicia divina, en ese contexto, no se presenta como un capricho, sino como un límite necesario ante una sociedad que se autodestruía. Imagina por un instante lo que significaba vivir en esas ciudades. La Biblia insinúa que la corrupción impregnaba cada aspecto de la vida cotidiana. La hospitalidad, un valor esencial en la cultura antigua, había sido reemplazada por abuso, violencia y deseo de someter al extranjero. La dignidad humana había perdido su valor, y lo que debía ser un reflejo de convivencia se había transformado en un ambiente opresivo y hostil. Esa era la realidad que Lot enfrentaba diariamente, y ese era el entorno que provocó que el juicio divino fuera inevitable. El relato que todos conocemos es justamente este, un pueblo que había cruzado los límites de su propia humanidad y una respuesta celestial
que actuó como consecuencia directa. Pero lo interesante de este juicio es que, aunque la mayoría lo recuerda únicamente por la destrucción, la narrativa bíblica no lo presenta de manera superficial. Se muestra que Dios no actúa sin advertencia, que su decisión estuvo precedida por diálogos, por la intercesión de Abraham, quien rogó por la salvación de los justos. Ese momento es crucial, porque revela que el juicio no fue ciego ni apresurado. Dios escuchó la súplica de su siervo, estuvo dispuesto a reconsiderar si se encontraban tan solo 10 justos en la ciudad, pero no lo sabía. Ese detalle que muchas veces pasa desapercibido nos recuerda que lo que conocemos como el juicio de Sodoma y Gomorra no fue un acto arbitrario, sino una decisión tomada después de examinar cada posibilidad de misericordia. El fuego y el azufre que descendieron del cielo se han convertido en un símbolo atemporal. Han sido mencionados en la literatura, en la teología y en el arte como una metáfora de destrucción total. Sin embargo, detenerse únicamente en el espectáculo del castigo es quedarse a mitad de camino en la comprensión de la historia. El juicio que todos conocen es apenas la superficie, una imagen potente que ciega a muchos y les impide ver lo que realmente estaba ocurriendo detrás de esas llamas. Porque mientras las ciudades ardían, también había un rescate, una intervención divina que rompía con la narrativa de condena absoluta. Esa tensión entre juicio y salvación es lo que la mayoría no percibe cuando recuerda este relato. Y aquí surge un punto esencial. ¿Por qué la Biblia preserva este relato con tanto detalle? No era necesario incluir la intercesión de Abraham, ni describir cómo los ángeles tomaron de la mano a Lot, ni mencionar la pequeña ciudad de Zoar que fue librada. Si solo se tratara de contar un castigo, bastaba con decir que las ciudades fueron destruidas. Pero no fue así. Se incluyeron matices, momentos de tensión, escenas que revelan que el juicio no es solo un acto de ira, sino también una lección sobre el carácter de Dios y sobre la forma en que la justicia y la misericordia pueden coexistir. El juicio que todos conocen es la portada de la historia, pero detrás de esa portada se esconde el verdadero misterio que muy pocos se han detenido a investigar. Por eso, al recordar el fuego cayendo del cielo, debemos preguntarnos, ¿es este realmente el mensaje central o es apenas el escenario de una revelación más profunda? La destrucción de Sodoma y Gomorra ha quedado grabada en la memoria colectiva como una advertencia de lo que significa vivir en rebelión contra Dios. Pero lo que vamos a descubrir es que incluso en ese juicio existió un milagro que pasó inadvertido, un detalle que transforma nuestra manera de ver este episodio. Y ese milagro, oculto entre las llamas, es lo que nos llevará a replantear lo que realmente ocurrió aquella noche. Las ciudades olvidadas alrededor. Cada vez que se menciona Sodoma y Gomorra, la atención se concentra exclusivamente en estas dos ciudades condenadas, como si el juicio divino hubiera sido un evento aislado, limitado únicamente a ellas. Sin embargo, el relato bíblico deja entrever que no fueron las únicas que sufrieron el impacto. Había más ciudades en aquella llanura, un valle fértil conocido como la llanura del Jordán, un lugar que en su momento fue descrito como semejante al jardín del Edén por su abundancia y belleza. Ese detalle nos revela que lo que ocurrió no fue solamente la destrucción de dos urbes, sino el colapso de toda una región que había prosperado materialmente, pero que espiritualmente se había corrompido hasta el fondo. Y es aquí donde surge una reflexión incómoda. ¿Qué pasó con las ciudades que casi nunca se nombran, esas que vivieron a la sombra de Sodoma y Gomorra? Adma, Seboim y otras localidades cercanas fueron igualmente alcanzadas por las llamas, y sin embargo la memoria colectiva las borró del mapa histórico. Solo Zoar, una pequeña ciudad, fue librada en un acto misterioso de misericordia. Esto nos obliga a detenernos y preguntarnos por qué razón la narrativa bíblica enfatiza en dos ciudades y olvida a las demás. Tal vez porque Sodoma y Gomorra se convirtieron en símbolos universales de corrupción y decadencia, mientras que las demás quedaron relegadas a simples notas al margen. Pero su existencia nos recuerda que el juicio divino no fue un fenómeno localizado.
Fue una catástrofe que arrasó con todo un territorio, transformando para siempre un paisaje que antes había sido próspero en un escenario de muerte y desolación. Imagina cómo sería esa llanura antes del juicio: campos verdes, aguas abundantes, un lugar codiciado incluso por los patriarcas, como se menciona cuando Lot eligió habitar allí. Era una tierra que prometía riqueza y seguridad. Y sin embargo, esa misma tierra se convirtió en el epicentro del colapso. Las ciudades olvidadas alrededor de Sodoma y Gomorra son el recordatorio de que cuando una región entera decide caminar en la misma dirección de corrupción, ninguna prosperidad material logra detener las consecuencias espirituales. Esa fertilidad del terreno no pudo salvarlos, la riqueza de sus campos no pudo protegerlos, porque el problema no estaba en la tierra, sino en el corazón de quienes la habitaban. Lo interesante es que la Biblia menciona a Zoar como una excepción, una pequeña ciudad que a petición de Lot fue preservada. Este detalle abre la puerta a un misterio fascinante. En medio de una región destinada a la destrucción, hubo un punto de gracia, un lugar que no fue consumido por las llamas. ¿Por qué Zoar y no las demás? ¿Qué mensaje se esconde en ese rescate parcial? El hecho de que una ciudad entera fuera salvada por la intercesión de un hombre nos habla del poder de la súplica y de cómo la misericordia divina se manifiesta incluso en medio del juicio más severo. Zoar no era un gigante de influencia, era apenas una ciudad pequeña, insignificante comparada con Sodoma, y sin embargo, fue preservada. Eso rompe todos los esquemas y nos obliga a pensar en la manera en que Dios actúa. Lo que los hombres consideran irrelevante puede convertirse en el objeto de su protección. Las ciudades olvidadas alrededor de Sodoma y Gomorra son una clave para entender que lo que ocurrió no fue un acto de ira aislado, sino una lección integral para toda la región. El juicio no solo destruyó, también expuso la fragilidad de las civilizaciones que parecían seguras en su prosperidad. Nos muestra que la fama de una ciudad puede trascender en la historia, pero la justicia divina no hace excepciones. Todos los que compartían el mismo camino de corrupción fueron alcanzados. Y sin embargo, en medio de ese panorama oscuro, una pequeña chispa de misericordia se encendió en Zoar. Esa dualidad entre olvido y memoria, entre destrucción y preservación, es lo que le da un carácter único a esta parte del relato. Al reflexionar en estas ciudades que casi nadie recuerda, comprendemos que la historia de Sodoma y Gomorra no es tan simple como muchos creen. No fue únicamente un castigo contra dos lugares rebeldes, fue el derrumbe de una región entera que había decidido vivir de espaldas a Dios. Y sin embargo, en ese mismo escenario devastador, hubo una excepción que señala hacia un principio eterno. Aun cuando todo parece condenado, siempre puede surgir un espacio para la gracia, siempre puede abrirse un camino de salvación, incluso en la ciudad más pequeña, en el rincón más olvidado. Ese es el verdadero contraste que nos prepara para descubrir el milagro que hasta hoy ha pasado inadvertido. El grito que llegó al cielo. El relato bíblico menciona que el clamor de Sodoma y Gomorra subió hasta la presencia de Dios. Esta afirmación, sencilla en apariencia, encierra un misterio profundo. ¿Qué significa que una ciudad entera haga oír su voz en el cielo? No se trata de un grito literal de los habitantes, sino del eco de su corrupción, de las injusticias y de los abusos que habían llegado a un punto insoportable. Es como si la maldad misma tuviera un sonido que traspasara la tierra y resonara en los cielos. La Escritura nos muestra que antes del juicio hubo un momento de observación divina, un examen en el que Dios declara: «Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí». Ese clamor no es un detalle decorativo, es la razón por la cual la intervención se volvió inevitable. Imagina cómo debió ser vivir en ese lugar. Cada día, las calles se llenaban de actos de violencia, de explotación y de desprecio por lo sagrado. La hospitalidad, que era uno de los pilares de la cultura oriental, había sido completamente degradada. Los extranjeros ya no eran recibidos con respeto, sino con hostilidad y abuso. Los débiles
eran oprimidos. La justicia se había torcido, y lo que antes era norma de convivencia había sido reemplazado por un caos moral. Todo esto no solo quedó registrado en la conciencia de los hombres, sino que se elevó como un clamor a la corte celestial. Era como si la misma tierra gritara, incapaz de soportar más la perversidad de quienes la habitaban. Este concepto de un grito que llega al cielo no es exclusivo de Sodoma y Gomorra. En otros momentos de la Biblia aparece la misma idea. La sangre de Abel clamando desde la tierra, el clamor del pueblo de Israel en Egipto pidiendo liberación, o los profetas denunciando que la injusticia social y la idolatría habían llegado a un punto límite. En todos estos casos, el clamor no pasa desapercibido para Dios. Es una forma de mostrar que, aunque los hombres ignoren el dolor, aunque las sociedades normalicen la corrupción, el cielo siempre escucha y responde. Lo que se ignora en la tierra se convierte en un eco irresistible ante los oídos divinos. En el caso de Sodoma y Gomorra, este clamor tenía una intensidad particular. No era solo la súplica de los inocentes, sino también la acumulación de pecados que se había vuelto insoportable. Era el sonido de la injusticia repetida, del abuso constante, del rechazo a toda advertencia. Y ese sonido, aunque invisible para nosotros, se convirtió en una señal de que el límite había sido alcanzado. Es impactante pensar que una ciudad puede llegar a un estado tan degradado que incluso sus acciones generan un grito espiritual que se eleva como acusación delante de Dios. Ese es el trasfondo que explica por qué los ángeles descendieron y por qué la sentencia se ejecutó. Pero lo más revelador de este pasaje es que antes de actuar, Dios quiso confirmar lo que escuchaba. Descendió, envió mensajeros y permitió que Lot fuera testigo de la visita angelical. Esto nos enseña algo vital. El juicio nunca llega sin una revisión, sin una oportunidad de comprobar la realidad. El clamor llegó al cielo, pero la visita de los ángeles mostró que el proceso divino es justo, transparente y lleno de oportunidades para que los hombres reaccionen. No fue una decisión impulsiva, fue el resultado de un clamor que no podía seguir siendo ignorado. Ese grito que llegó al cielo también tiene una dimensión profética para nosotros hoy. Las injusticias de nuestro tiempo, los abusos cometidos contra los más vulnerables, la corrupción que se normaliza y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno también se elevan como un clamor invisible. Y así como en Sodoma y Gomorra, ese clamor no queda en silencio. El cielo escucha, registra y actúa. La historia nos recuerda que, aunque los hombres ignoren la gravedad de su conducta, existe un límite espiritual que no se puede cruzar sin consecuencias. Por eso, al detenernos en este detalle, comprendemos que el juicio no fue un acto arbitrario, sino una respuesta a un clamor que había traspasado el umbral de lo soportable. Y aquí surge una pregunta inquietante. Si el clamor de Sodoma llegó al cielo, ¿qué clamor está subiendo hoy desde nuestras propias ciudades? Esa pregunta abre un espacio de reflexión que conecta directamente con nuestra realidad, porque así como en aquel entonces, lo que parecía invisible se estaba acumulando hasta que llegó al punto de ser imposible de ignorar. Y es en ese contexto que descubrimos que, aun cuando el clamor exigía juicio, también había un milagro escondido que cambiaría el desenlace para algunos. El encuentro con los ángeles. El momento en que los ángeles llegaron a Sodoma marca un giro decisivo en el relato bíblico. No fue una visita casual ni un simple episodio anecdótico. Fue una intervención directa del cielo en medio de la tierra. Una irrupción divina que tenía como propósito no solo confirmar el clamor que había llegado hasta Dios, sino también mostrar cómo, incluso en el umbral del juicio, la misericordia todavía se manifestaba. Aquella noche, 2 mensajeros celestiales caminaron por las calles de Sodoma, y la reacción de la ciudad reveló con crudeza la magnitud de su corrupción. Fue como si la llegada de los ángeles expusiera la verdadera condición del corazón humano, dejando al descubierto lo que estaba oculto bajo la apariencia de normalidad. Lot los recibió en su casa, insistiendo en darles refugio y alimento,
cumpliendo con la antigua ley de hospitalidad que en ese tiempo representaba un deber sagrado. Sin embargo, lo que sucedió después fue la prueba definitiva del estado moral de Sodoma. Los hombres de la ciudad, jóvenes y ancianos, rodearon la casa exigiendo tener acceso a los visitantes para abusar de ellos. Este episodio es brutal en su descripción, porque no solo refleja violencia sexual, sino también un desprecio total por la dignidad del extranjero, una perversión de los valores más básicos de convivencia. Lo que debía ser un lugar de refugio se convirtió en un escenario de amenaza. Y fue en ese instante cuando los ángeles revelaron quiénes eran en realidad, cegando a los atacantes para proteger a Lot y a su familia. Ese encuentro no fue solamente una escena de juicio, fue también un acto de gracia. Los ángeles no se limitaron a observar la maldad de la ciudad, intervinieron para rescatar a quienes aún podían ser salvados. La violencia de la multitud mostró que el juicio era inevitable, pero la intervención angelical demostró que la misericordia todavía estaba activa. Aquí encontramos un contraste profundo. Mientras Sodoma confirmaba su condena, Dios enviaba a sus mensajeros para asegurar que no todos fueran consumidos. Esa dualidad es lo que convierte este encuentro en un momento clave, porque en medio de la condena hubo una mano tendida para salvar. Lo sorprendente es que los ángeles no solo actuaron como jueces, sino también como guías. Ellos instruyeron a Lot, le advirtieron sobre la urgencia de salir y le dieron instrucciones precisas sobre cómo escapar del desastre inminente. Esta actitud muestra que la intervención divina no se limita a señalar la culpa, sino que también ofrece un camino de salida. En el encuentro con los ángeles, descubrimos que el Dios que juzga es el mismo Dios que rescata, y que aún en medio del caos existe una ruta abierta hacia la salvación para quien decide escuchar. Pero lo más desconcertante de este episodio es que, a pesar de la urgencia de la situación, Lot parecía resistirse, demorarse, como si le costara desprenderse de la ciudad. Esa resistencia humana frente a la misericordia divina es una lección que trasciende los siglos, porque muchas veces, aun cuando Dios ofrece la salida, el hombre se aferra a lo que está condenado a desaparecer. La presencia de los ángeles no solo mostró la gravedad del juicio, sino también la fragilidad del corazón humano, incapaz de reaccionar con la prontitud que la situación exigía. El encuentro con los ángeles fue, en última instancia, una revelación de la tensión entre juicio y salvación. La multitud enardecida representaba el estado de Sodoma en su totalidad, confirmando que el clamor de maldad no había sido exagerado. Pero al mismo tiempo, el rescate de Lot y la intervención sobrenatural mostraban que Dios nunca deja de abrir puertas, incluso en los escenarios más oscuros. La llegada de los ángeles expuso lo peor de la ciudad, pero también activó lo mejor de la misericordia divina. Y en ese contraste se revela el misterio central de este relato. En medio de la condena absoluta, se estaba gestando un milagro que casi nadie ha visto con claridad: la mano de Dios en la huida. El relato alcanza uno de sus momentos más reveladores cuando los ángeles, al ver la indecisión de Lot, lo toman de la mano a él, a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacan de la ciudad. Este detalle, que podría parecer un gesto menor, es en realidad uno de los milagros más significativos de toda la narración, porque aquí ya no se trata únicamente de advertencias o de instrucciones, sino de una intervención directa. Dios mismo, a través de sus mensajeros, extiende la mano y arranca a Lot del lugar del juicio. Es la imagen viva de la gracia en acción, el ser humano, incapaz de decidir con prontitud, atrapado por su apego a lo que va a perecer, y la misericordia divina forzando la salida para garantizar la vida. La Biblia dice que Lot se demoraba, que titubeaba, que no salía con la urgencia que la situación requería. Ese retraso refleja la tensión que existe en el corazón humano. Por un lado la advertencia, por otro lado la comodidad de lo conocido, el miedo a abandonar lo que ha sido hogar, incluso si ese hogar está condenado. Es un retrato de lo que sucede cuando los hombres se aferran a lo material, cuando la mente se resiste a soltar aquello que, aunque corrupto, representa seguridad.
Y es en ese instante, en medio de la duda, que la mano de Dios se hace presente de manera tangible. Lot no salió por decisión propia, salió porque fue sacado. Este detalle cambia completamente la manera en que entendemos el relato. No fue solamente un hombre justo que reaccionó a tiempo, sino un hombre débil, vacilante, que necesitó ser rescatado casi a la fuerza. El milagro no está en su valentía, sino en la misericordia de Dios que no lo dejó perecer. Esa imagen de una mano extendida, guiando fuera del peligro, nos habla de un principio eterno. La salvación no es un mérito humano, es un regalo divino. Lot fue librado no porque tuviera la fuerza suficiente, sino porque Dios decidió intervenir. La mano de los ángeles no solo lo sacó físicamente de la ciudad, también lo separó espiritualmente de un destino de muerte. En ese gesto se concentra el mensaje más profundo de este episodio. Aun cuando el hombre duda, la gracia actúa. Este detalle nos obliga a reflexionar en nuestra propia condición. ¿Cuántas veces, como Lot, hemos tardado en obedecer, hemos vacilado ante lo que Dios nos pide dejar atrás? Y sin embargo, aún en esas demoras, su misericordia se extiende y nos conduce hacia un lugar seguro. La huida de Lot no fue un mérito personal, fue un rescate divino. Es impactante notar cómo la narrativa resalta este punto con claridad. No se dice simplemente que Lot salió, se enfatiza que fue sacado. Ese énfasis revela la verdadera naturaleza del milagro. La intervención directa de un Dios que aún en el contexto del juicio más severo no abandona a quienes quiere salvar. Este momento se convierte en un reflejo de cómo la historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato de destrucción, sino también un testimonio de la gracia irresistible que puede arrancar a los hombres de la ruina. Y hay algo más profundo en este detalle. La mano de Dios en la huida de Lot anticipa un patrón que se repite en toda la Biblia. No es el hombre alcanzando a Dios, es Dios alcanzando al hombre. No es la humanidad encontrando la salida, es el cielo abriendo un camino en medio del desastre. Así fue con Noé en el arca, así fue con Israel en el Éxodo, y así se repite en la salvación que, siglos más tarde, se revelaría en la cruz. La historia de Sodoma y Gomorra es un eco de ese principio. El hombre se demora, pero la misericordia actúa. La imagen de Lot tomado de la mano nos obliga a ver este episodio no solo como un relato de juicio, sino como una lección de cómo la gracia se manifiesta en los momentos más críticos. Porque si Dios intervino en aquella llanura ardiente para salvar a un hombre que dudaba, ¿cuánto más no hará hoy por quienes, en medio de la confusión del mundo actual, aún escuchan su voz, aunque sea con debilidad? El milagro de Sodoma no está solamente en las llamas que cayeron, sino en la mano que sacó a Lot del fuego. Ese es el detalle que revela que, incluso cuando la condena parece definitiva, siempre hay un acto de misericordia que se abre paso. Zoar, la ciudad pequeña que sobrevivió. Entre las llamas que consumieron a Sodoma y Gomorra, hubo un detalle que casi nunca se menciona, un fragmento de misericordia que desafía la lógica del juicio total. Lot, al ser sacado por los ángeles, rogó por no tener que huir demasiado lejos. Pidió refugiarse en una ciudad pequeña llamada Zoar, porque temía no alcanzar las montañas antes de que la catástrofe los alcanzara, y en un acto sorprendente, Dios concedió esa petición. Zoar, a diferencia de las demás ciudades de la llanura, fue librada de la destrucción. Este episodio, aparentemente secundario, encierra un misterio poderoso. Mientras todo parecía condenado, un rincón fue preservado. Un lugar mínimo quedó intacto como testimonio de que la misericordia no desaparece ni siquiera en el día del juicio. Zoar no tenía la relevancia de Sodoma ni la fama de Gomorra. Era insignificante en comparación, tanto que su nombre significa precisamente eso, pequeña. Y sin embargo, su pequeñez se convirtió en su refugio. Dios permitió que sobreviviera porque un hombre intercedió, porque en medio de la urgencia, alguien pidió gracia para lo mínimo, para lo débil, para lo olvidado. Esto rompe el paradigma de la fuerza, porque revela que no siempre lo grande es lo que se preserva. A veces,
Lo que se mantiene de pie es lo pequeño, lo que nadie valora, lo que parece irrelevante. Zohar sobrevivió porque la misericordia de Dios decidió poner sus ojos en aquello que el mundo consideraba sin importancia. Este detalle abre una reflexión que trasciende el relato. Zohar nos enseña que en medio del caos siempre hay un espacio reservado para la esperanza. Aunque todo a nuestro alrededor se derrumbe, aunque el fuego consuma lo que parecía inamovible, siempre puede quedar un lugar seguro, una Zohar, un refugio que surge cuando la misericordia de Dios interviene. Y ese refugio no siempre se encuentra en lo espectacular ni en lo grandioso, sino en lo pequeño, en lo humilde, en lo que depende enteramente de la gracia. El milagro de Zohar es justamente eso. Lo que no tenía poder en sí mismo fue preservado por la intervención divina. Piensa en lo que significó para Lot. Mientras las ciudades ardían, él podía refugiarse en un lugar intacto, protegido por una promesa que nació de su súplica. Zohar se convirtió en símbolo de oportunidad, en una segunda chance en medio de la ruina. Y esto conecta directamente con la enseñanza espiritual del relato. Aún en tiempos de juicio, Dios abre un espacio de misericordia para quienes deciden clamar a Él. Zohar es el recordatorio de que no todo termina en cenizas, de que siempre hay un refugio preparado, incluso si es pequeño, incluso si es apenas un punto en el mapa. Lo más impresionante es que este acto de preservación no se debió a los méritos de la ciudad, ni a su justicia, ni a su grandeza. Zohar fue librada únicamente porque Dios escuchó la súplica de un hombre. Esto nos habla de la fuerza de la intercesión, del poder de levantar la voz en el momento crítico. Si Lot no hubiera pedido, Zohar habría sido consumida como las demás. Pero al abrir su boca y clamar por gracia, el destino de la ciudad cambió. Aquí vemos un principio eterno. Una oración puede alterar el curso de los acontecimientos. Un clamor puede convertir la condena en refugio. Zohar, la ciudad pequeña que sobrevivió, es la huella de la misericordia en el paisaje del juicio. Es el recordatorio de que Dios no borra todo sin dejar rastro, de que siempre guarda un espacio para la gracia, aun cuando parece que el mundo entero se está derrumbando. Este detalle que tantos olvidan es, en realidad, una de las claves para entender el verdadero milagro de Sodoma y Gomorra. No se trató únicamente de fuego descendiendo, sino también de un refugio preservado. Y ese refugio nos habla hoy, porque nos recuerda que, aunque el juicio sea real, la misericordia sigue siendo más poderosa de lo que imaginamos. La maldición de la mirada atrás. Cuando Lot y su familia huían apresuradamente hacia Zohar, los ángeles les dieron una orden clara y directa: no mirar atrás. No se trataba solo de una instrucción práctica para mantener la concentración en la huida, sino de un mandamiento cargado de simbolismo espiritual. Mirar atrás significaba aferrarse al pasado, al mundo condenado, a lo que ya había sido sentenciado a destrucción. Sin embargo, la esposa de Lot no pudo resistir. En medio de la urgencia, giró su mirada hacia lo que estaba dejando, y en ese instante quedó convertida en estatua de sal. Este episodio ha sido interpretado durante siglos como una lección profunda sobre el peligro de la nostalgia, por lo que Dios ya ha juzgado, y sobre el precio de la desobediencia a una advertencia divina. El gesto de mirar atrás revela más que simple curiosidad. Es un acto que desnuda la condición del corazón. Mientras los pies corrían hacia el refugio, su corazón todavía pertenecía a Sodoma. La ciudad ardía, el juicio caía, pero en lo más profundo de su ser existía un apego a ese estilo de vida, a esos recuerdos, a esas comodidades. Y ese apego la detuvo de manera definitiva. La estatua de sal no es solo un castigo físico, es un monumento perpetuo al dilema del alma humana que se aferra a lo que ya no tiene futuro. Es el recordatorio de que cuando Dios dice que algo debe quedar atrás, no hay espacio para mirar con deseo lo que se pierde. Este episodio ha trascendido como advertencia no solo para la historia bíblica, sino también para la vida espiritual de cada generación. Mirar atrás simboliza la incapacidad de soltar el pasado, de cortar con aquello que nos ata a lo corrupto. Significa quedar atrapado entre dos mundos, uno que se derrumba
y otro que ofrece salvación. La esposa de Lot quedó inmóvil porque su corazón estaba dividido. No estaba totalmente en Sodoma, pero tampoco completamente en el camino de la obediencia. Ese estado intermedio fue su ruina. Su destino se convirtió en una lección visible para todos. No se puede avanzar hacia la vida si seguimos atados a la muerte. El hecho de que se transformara en sal añade un significado adicional. En la antigüedad, la sal era símbolo de permanencia, de algo que no se corrompe fácilmente. Su transformación en estatua de sal representa que su condición quedó fijada para siempre, inmóvil, incapaz de cambiar. Mientras Lot avanzaba hacia un futuro preservado, ella quedó atrapada en un instante eterno de desobediencia. Su cuerpo se convirtió en un testigo silencioso de lo que significa mirar con nostalgia lo que Dios ya ha dejado atrás. Este detalle también resuena en la enseñanza de Jesús siglos más tarde, cuando recordó a la esposa de Lot con una frase contundente: «Acordaos de la mujer de Lot». No fue un simple comentario histórico, fue una advertencia directa a sus discípulos y a las generaciones futuras. Recordarla significa comprender que el apego al pasado puede ser letal para la vida espiritual. No se trata solo de mirar atrás físicamente, sino de mirar atrás en el corazón, de añorar lo que ya no tiene lugar en el plan de Dios. Esa enseñanza sigue teniendo una fuerza sorprendente en la actualidad, porque nos confronta con nuestras propias miradas hacia lo que deberíamos haber dejado atrás hace tiempo. La maldición de la mirada atrás no es solo un episodio del pasado, es un espejo de nuestra condición presente. ¿Cuántas veces seguimos mirando con deseo aquello que nos aleja de lo eterno? ¿Cuántas veces nuestros pasos intentan avanzar, pero nuestro corazón sigue prisionero del ayer? La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal para recordarnos que no se puede correr hacia la salvación mientras seguimos añorando el juicio. Su historia nos invita a tomar una decisión radical, dejar atrás lo que ya fue condenado y abrazar el refugio que Dios abre delante de nosotros. El fuego que no tocó a todos. La escena más conocida de Sodoma y Gomorra es la del fuego y el azufre cayendo del cielo, consumiendo las ciudades hasta reducirlas a cenizas. Fue un juicio visible, aterrador, imposible de ignorar. Sin embargo, en medio de esa catástrofe absoluta, hubo un detalle que rompe con la narrativa de condena total. No todos fueron alcanzados por las llamas. Mientras la mayoría perecía en medio del incendio divino, algunos fueron preservados. Esa excepción no fue fruto de la casualidad ni de la fuerza humana, sino del propósito misericordioso de Dios. El fuego descendió con poder, pero fue selectivo en su acción, porque el mismo juicio que destruyó también abrió la posibilidad de salvación para quienes habían sido apartados. Este contraste es impactante. A simple vista el fuego parece arrasarlo todo, sin discriminar entre unos y otros. Pero al observar con atención, descubrimos que no fue así. Lot y sus hijas alcanzaron refugio, Zoar permaneció intacta, y la mano de Dios evitó que todos fueran consumidos. Esto nos enseña que el juicio de Dios no es un caos descontrolado, sino un acto de justicia que al mismo tiempo hace espacio para la misericordia. El fuego que descendió no tocó a quienes fueron señalados para la preservación, porque aún en la ira, Dios recuerda a los suyos. La imagen es poderosa. Mientras las llamas consumían lo que parecía indestructible, al mismo tiempo existían rincones seguros, lugares donde el juicio no llegó. Y ese contraste revela un principio espiritual profundo. Cuando Dios juzga, siempre abre un camino de escape para quienes deciden escuchar su voz. El fuego de Sodoma no alcanzó a Lot no porque él fuera perfecto, sino porque la gracia divina intervino de manera directa. No fue la rapidez de sus pasos ni su propia decisión lo que lo libró, fue la protección que lo rodeaba, un límite invisible que marcaba la diferencia entre quienes perecían y quienes eran preservados. Este detalle nos invita a reflexionar sobre la manera en que entendemos el juicio divino. Muchos lo imaginan como una fuerza ciega, devastadora y sin orden. Pero la historia de Sodoma nos muestra lo contrario.
El fuego fue total en cuanto a la ciudad, pero no absoluto en cuanto a las personas. Hubo un discernimiento, un plan, un milagro silencioso en medio de las llamas. Dios sabía exactamente quién debía ser librado, y su mano actuó para garantizar que la destrucción no fuera el final para todos. Ese fuego que no tocó a Lot es el recordatorio de que, aunque el juicio sea inevitable, la misericordia nunca desaparece. En este episodio también se esconde un mensaje para nuestro tiempo. Muchas veces sentimos que el mundo se desmorona, que el mal avanza como un fuego incontrolable y que no hay refugio posible. Pero la historia de Sodoma nos enseña que aun cuando el juicio parece envolverlo todo, siempre hay un espacio donde la llama no llega. Ese espacio no lo construye el hombre, lo abre Dios, y lo abre para mostrar que su fidelidad es más fuerte que cualquier catástrofe. La llama consume lo que está destinado a caer, pero protege lo que Él ha decidido preservar. El fuego que no tocó a todos es el símbolo de esa fidelidad. Es el testimonio de que en medio del caos hay quienes son librados, no por mérito, sino por gracia. Y es justamente en esa excepción donde descubrimos el verdadero milagro de Sodoma y Gomorra. No fue solamente la ciudad destruida lo que marcó la historia, sino la preservación de algunos en medio de las llamas. Ese es el detalle que transforma un relato de catástrofe en una revelación de esperanza. Porque si en el juicio más severo hubo quienes no fueron tocados, eso significa que en todo tiempo, incluso en los días más oscuros, Dios sigue abriendo refugios invisibles para quienes confían en Él. La misericordia oculta en el juicio. Cuando se habla de Sodoma y Gomorra, casi siempre se recuerda la severidad del castigo, la furia del fuego que cayó del cielo y la devastación total de la llanura. Pero lo que muy pocos han visto es que en medio de esa escena aterradora hubo un hilo de misericordia tejido silenciosamente por la mano de Dios. La historia no fue solo de destrucción, también fue de preservación. Mientras los habitantes de las ciudades ardían en su maldad, mientras los muros caían y las casas se reducían a polvo, un pequeño grupo era librado y una ciudad entera, Zoar, fue salvada por la súplica de un hombre. Esto revela que el juicio no es el único protagonista del relato. La misericordia está presente como un segundo hilo, invisible para muchos, pero fundamental para comprender el verdadero sentido del acontecimiento. Lo que hace que esta misericordia sea tan impactante es que aparece en el escenario menos esperado. Cuando la corrupción había llegado al extremo, cuando las súplicas de Abraham no encontraron ni siquiera 10 justos, cuando parecía que la sentencia sería absoluta, ahí, en el momento más oscuro, surge el milagro. Dios no permitió que Lot muriera junto con los demás, no porque Lot fuera un hombre perfecto o irreprensible, sino porque su gracia decidió marcar una diferencia. Este es el mensaje profundo que a menudo se pierde. El juicio fue real, pero no total. La ira de Dios se manifestó, pero nunca apagó del todo su misericordia. La misericordia oculta en el juicio nos enseña que Dios no disfruta de la destrucción. Su propósito no es aniquilar por aniquilar, sino advertir, corregir y preservar un remanente que mantenga viva la esperanza. El fuego purificó, pero no eliminó toda posibilidad de vida, y esa tensión entre justicia y gracia es precisamente lo que hace tan poderoso este episodio. Porque si todo hubiera terminado en cenizas sin excepción, el mensaje sería solo de condena. Pero al dejar rastros de misericordia, al salvar a Lot y a Zoar, el relato adquiere una dimensión más profunda. El Dios que juzga es también el Dios que salva. Este detalle tiene un eco profético que llega hasta nosotros hoy, porque la historia de Sodoma no solo habla de lo que ocurrió, también anuncia lo que ocurrirá. El mundo en su corrupción parece encaminarse hacia juicios inevitables, pero incluso en medio de esos procesos, la misericordia sigue presente. Siempre hay un espacio reservado para quienes deciden escuchar. Siempre hay un refugio preparado para quienes confían. El mensaje oculto en las cenizas de Sodoma es que nunca debemos pensar que la ira de Dios cancela su gracia. Ambas conviven,
y es en esa convivencia donde descubrimos la profundidad de su carácter. La misericordia oculta en el juicio es en realidad el corazón del milagro que nadie vio, porque mientras las llamas ardían, mientras las ciudades desaparecían del mapa, Dios estaba extendiendo su mano para salvar, estaba preservando un remanente, estaba mostrando que aun en el momento más severo, no abandona por completo a los hombres. Ese es el misterio que transforma la historia. No fue solo un relato de castigo, fue también una demostración de amor en medio de la justicia. Y esa revelación sigue vigente hoy, porque nos recuerda que aunque el juicio es una realidad, la misericordia siempre se abre paso como una llama que no puede ser apagada. El silencio, después de la tormenta. Cuando el fuego finalmente cesó y las ciudades dejaron de arder, lo que quedó fue un silencio sepulcral. La llanura fértil del Jordán, que antes brillaba por su abundancia, se convirtió en un desierto gris, un paisaje muerto donde nada podía sobrevivir. El bullicio de las calles desapareció, las voces de los habitantes se apagaron para siempre, y lo que alguna vez fue un símbolo de prosperidad se transformó en un recuerdo de ruina. Ese silencio no fue un detalle menor, fue parte del juicio mismo, porque la ausencia de sonido, la quietud que siguió a la catástrofe, representaba la confirmación de que el ciclo de corrupción había terminado y que un nuevo capítulo debía comenzar desde cero. La Biblia menciona que Abraham, al levantarse temprano aquella mañana, miró hacia la llanura y vio humo elevándose como el humo de un horno. Ese detalle es revelador, porque no describe gritos, ni movimientos, ni vida alguna, solo humo que ascendía en medio del silencio. El humo es el último rastro visible de lo que fue, el eco de una civilización que se extinguió en una sola noche, y el silencio que lo acompañaba era aún más elocuente que las llamas mismas, porque mostraba que todo había llegado a su fin. Era el vacío absoluto, un escenario desolado que quedaría marcado para la memoria de generaciones. Ese silencio no era solo físico, era también espiritual. Representaba la pausa después del juicio, el momento en que la historia hace un quiebre y la humanidad se ve obligada a reflexionar, porque cada catástrofe deja un eco, y en este caso, el eco no fue un sonido, sino la ausencia de él. El silencio obligaba a mirar atrás y preguntarse qué había llevado a las ciudades a ese destino, y al mismo tiempo obligaba a mirar adelante, a preguntarse qué se podía construir después de la destrucción. Era un silencio cargado de significado, un espacio que invitaba a la reflexión y al arrepentimiento. Para Lot y sus hijas, ese silencio fue aún más intenso. Ellos habían visto la multitud gritar, habían sentido la presión de la ciudad, habían experimentado la urgencia de la huida, y de pronto todo se detuvo. No había perseguidores, no había voces, no había vida alrededor. Solo ellos, en un mundo que parecía haber sido vaciado por completo. Ese contraste debió marcar sus corazones de manera imborrable. De un día a otro, pasaron de vivir en una ciudad vibrante a caminar en medio de la nada, con el humo y el silencio como únicos testigos de lo ocurrido. Ese escenario no fue casual, fue un mensaje que Dios dejó en la historia. El juicio no termina con el fuego, también continúa en el silencio que obliga a pensar. El silencio después de la tormenta se convierte entonces en un segundo juicio, más profundo y más personal. Porque mientras las llamas consumían lo externo, el silencio golpeaba lo interno. Era la oportunidad de comprender que lo que había desaparecido no podía volver, que lo que se había perdido no debía ser añorado, que lo único posible era seguir adelante bajo una nueva perspectiva. En ese silencio, Dios hablaba de una manera diferente, no con fuego, sino con ausencia de ruido. Y ese tipo de voz muchas veces es más poderosa que el estruendo, porque nos obliga a enfrentarnos con lo que somos y con lo que hemos decidido dejar atrás. Ese silencio también tiene un eco profético, porque llegará un día en que los juicios de la humanidad también se detendrán, y lo que quedará será la quietud que revela el desenlace. Será el momento en que el ruido de la rebelión desaparezca
y solo quede la voz de Dios reinando en la calma final. El silencio de Sodoma es un anticipo de ese silencio eterno, el que llega cuando la historia del hombre se cierra y comienza una nueva etapa bajo la dirección divina. Y ese silencio, lejos de ser vacío, está lleno de significado. Nos recuerda que después del ruido del pecado y del estruendo del juicio, siempre queda un espacio para la reflexión, para el arrepentimiento y para la esperanza de un nuevo comienzo. Sodoma, como sombra profética. La historia de Sodoma y Gomorra no quedó registrada solo como un recuerdo del pasado, sino como una sombra profética que atraviesa toda la Escritura y proyecta su mensaje hacia el futuro. Jesús mismo, siglos más tarde, mencionó a Sodoma como ejemplo de advertencia para las generaciones que rechazarían la verdad. El apóstol Pedro la describió como un modelo de lo que ocurrirá con los impíos, y Judas habló de ella como ejemplo de quienes viven entregados a pasiones desordenadas. Esto significa que Sodoma no murió en el pasado. Su memoria vive como advertencia y su ruina se convirtió en un espejo en el que cada generación debe mirarse. El juicio de aquella llanura no fue un hecho aislado, fue una señal de cómo actúa Dios y de cómo la corrupción de una sociedad tiene consecuencias inevitables. Ver a Sodoma como sombra profética nos obliga a preguntarnos qué tiene que ver con nuestro tiempo. Cuando observamos las características de aquellas ciudades, descubrimos paralelos inquietantes con la actualidad. Decadencia moral, pérdida del respeto por la vida, rechazo a la autoridad de Dios y una cultura que normaliza lo que antes era vergonzoso. Todo esto refleja que la sombra de Sodoma sigue presente, que su espíritu no desapareció con el fuego, sino que continúa manifestándose en cada sociedad que elige apartarse de los principios divinos. Y la profecía no es un simple aviso, es una advertencia clara. Así como sucedió entonces, volverá a suceder si los hombres persisten en la misma senda. Lo profético en la historia de Sodoma también se revela en la manera en que Dios combina juicio y misericordia. La destrucción fue total, pero al mismo tiempo hubo un rescate. Eso mismo se repite en las profecías sobre el fin de los tiempos. Vendrán juicios sobre el mundo, pero también habrá un pueblo preservado, un remanente que será librado. Así como Lot fue sacado casi a la fuerza, también habrá quienes sean apartados de la condena futura, no por su fuerza, sino por la intervención divina. La sombra profética de Sodoma nos enseña que la historia volverá a repetirse, pero que el milagro de la misericordia seguirá estando presente para quienes escuchan la voz de Dios. Otro aspecto profético es la rapidez con la que llegó el desenlace. Sodoma parecía segura, próspera, abundante, y de pronto todo se derrumbó en una sola noche. Esa inmediatez refleja cómo los juicios futuros también llegarán de manera repentina, cuando la humanidad menos lo espere. La sombra de Sodoma nos advierte que la aparente estabilidad de las sociedades puede colapsar en cuestión de horas si la corrupción se vuelve insostenible. Y ese mensaje no es solo para asustar, es para despertar, para recordarnos que lo que parece eterno en la tierra puede desaparecer de un instante a otro. La sombra profética de Sodoma también apunta hacia un dilema personal. No se trata únicamente de ciudades enteras, se trata de corazones. Cada vez que un hombre elige aferrarse a lo que Dios ha condenado, cada vez que alguien mira atrás con nostalgia hacia el pecado, está repitiendo el error de la esposa de Lot. Cada vez que alguien tarda en obedecer y prefiere permanecer en lo que está destinado a caer, revive la indecisión de Lot en el momento de la huida. Por eso, la historia no es solo una advertencia global, es también una advertencia íntima, una profecía que toca la vida de cada individuo. Ver a Sodoma como sombra profética nos cambia la perspectiva. Ya no es solo un relato de cenizas en la antigüedad, es una advertencia viva que apunta hacia nuestro presente y hacia nuestro futuro. Lo que ocurrió entonces es lo que puede volver a ocurrir, y la gran pregunta es de qué lado estaremos cuando el fuego vuelva a descender. La sombra de Sodoma nos recuerda que el juicio es real, que la misericordia también lo es,
y que ambos se entrelazan en una historia que sigue hablando hoy con más fuerza que nunca. Los secretos que la arqueología ha revelado. Durante siglos, muchos consideraron la historia de Sodoma y Gomorra como un relato simbólico, una metáfora destinada a enseñar una lección moral más que a narrar un hecho histórico. Sin embargo, en los últimos años, la arqueología ha comenzado a sacar a la luz descubrimientos que apuntan a que aquel relato fue mucho más real de lo que muchos imaginaron. Restos de ciudades antiguas, señales de destrucción repentina, capas de cenizas y materiales derretidos han sido hallados en la región cercana al Mar Muerto, y todo ello coincide de manera sorprendente con la descripción bíblica. Estos hallazgos abren una nueva dimensión al relato, porque nos muestran que la Biblia no está narrando un mito, sino un acontecimiento que dejó huellas visibles en la tierra. Uno de los descubrimientos más fascinantes proviene del sitio arqueológico de Tal el-Hammam, en Jordania. Allí los investigadores hallaron evidencias de una ciudad que fue destruida de manera repentina por una explosión de calor extremo, tan intensa que alcanzó temperaturas capaces de fundir cerámica y desintegrar estructuras de piedra. Se encontraron capas de ceniza y restos de edificaciones retorcidas, como si un fuego descomunal hubiera caído sobre ellas. Los científicos llegaron a la conclusión de que el fenómeno fue similar al impacto de un objeto celeste, una explosión aérea comparable a la que ocurrió en Tunguska en 1908. Lo asombroso es que esa explicación científica encaja perfectamente con la descripción bíblica del fuego que descendió del cielo y consumió las ciudades. Otro detalle llamativo es que en esa misma región la fertilidad de la tierra desapareció. Lo que en la antigüedad era una llanura abundante se transformó en un desierto árido y hostil. El Mar Muerto, conocido por sus altos niveles de sal y su imposibilidad de albergar vida, se convirtió en un testimonio natural de lo ocurrido. Algunos estudiosos creen que la transformación geológica de la zona tiene relación directa con el juicio descrito en el Génesis. Este contraste entre abundancia pasada y desolación presente es uno de los indicios más fuertes de que el relato bíblico refleja un acontecimiento real que marcó para siempre el paisaje. Pero lo más impactante no son solo las ruinas físicas, sino lo que revelan espiritualmente. La arqueología nos recuerda que la historia de Sodoma y Gomorra no es una fábula inventada para asustar, sino un hecho que dejó cicatrices tangibles en la tierra. Cada fragmento de cerámica quemada, cada muro derretido, cada grano de sal en esa región es como una voz que confirma lo que la Biblia ya había narrado miles de años antes. Es como si las piedras hablaran y dijeran al mundo que el juicio fue real, que las advertencias eran verdaderas y que los hombres que lo ignoraron perecieron en su propia soberbia. Estos descubrimientos también refuerzan la dimensión profética del relato, porque si los restos arqueológicos confirman que el juicio fue histórico, también nos recuerdan que las advertencias que acompañan a ese juicio son igualmente reales. La arqueología no solo ilumina el pasado, también nos confronta en el presente. Nos obliga a entender que no estamos ante un mito moralizador, sino ante un hecho que muestra cómo Dios actúa en la historia y cómo los límites de la maldad humana, tarde o temprano, encuentran una respuesta. Los secretos que la arqueología ha revelado no hacen más que amplificar el mensaje del Génesis. Lo que antes parecía simbólico, ahora tiene un respaldo material que lo hace aún más contundente. Las ruinas en el Mar Muerto son como cicatrices abiertas que repiten una y otra vez el mismo mensaje. La corrupción tiene consecuencias, la advertencia divina no debe ser ignorada y la misericordia, aunque presente, no es eterna si los hombres deciden despreciarla. La tierra misma se convirtió en testigo del juicio y ese testigo sigue hablando a quienes quieran escuchar. El mensaje para nuestro tiempo. La historia de Sodoma y Gomorra no es únicamente un episodio remoto grabado en las páginas de la Biblia, es una advertencia viva que resuena en nuestro presente. Cada detalle de aquel juicio nos habla directamente a nosotros,
porque los patrones que llevaron a la caída de aquellas ciudades se repiten en la sociedad actual con una claridad inquietante. La corrupción moral, el desprecio por la vida, la indiferencia hacia la justicia y el rechazo abierto a la voz de Dios son señales que se multiplican en nuestros días como un eco de lo que ocurrió en la llanura del Jordán. Y el mensaje es evidente. Lo que pasó allí no está muerto. Es un espejo que nos muestra hacia dónde se encamina una humanidad que decide caminar de espaldas a lo eterno. Al observar nuestro tiempo, vemos sociedades que normalizan lo que antes era impensable, culturas que aplauden lo que antes era vergonzoso y corazones que han perdido el temor a Dios. Esa misma indiferencia fue la que marcó a Sodoma, un pueblo que no solo pecaba, sino que celebraba su pecado y se negaba a escuchar toda advertencia. El mensaje para nuestro tiempo es claro. Cuando una generación entera elige ignorar los límites divinos, el desenlace no puede ser distinto al que vivió aquella llanura. No se trata de un castigo caprichoso, sino de una consecuencia inevitable de la corrupción persistente. Pero al mismo tiempo, el relato de Sodoma nos muestra que aún en medio del juicio siempre existe una salida para quienes deciden escuchar. Lot no fue perfecto, dudó, se demoró, incluso tuvo miedo, pero aún así fue rescatado. Esa enseñanza es fundamental hoy. No se requiere perfección para ser preservado, se requiere disposición para escuchar la voz de Dios y obedecer, aunque sea con pasos vacilantes. El mensaje para nuestro tiempo no es solo advertencia, es también esperanza. Porque si en medio de la destrucción hubo un refugio, eso significa que también hoy, en medio del caos, hay un espacio de misericordia abierto para quienes buscan refugiarse en él. Este mensaje se hace aún más urgente cuando lo conectamos con las palabras de Jesús. Él comparó los días finales con los días de Sodoma, advirtiendo que el regreso del Hijo del Hombre ocurriría en un mundo que vive como si nada pasara, comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, casándose, hasta que de pronto el juicio llegue. La profecía se convierte en un espejo de nuestro presente, porque hoy vivimos en una cultura distraída, entretenida, anestesiada por la abundancia, sin darse cuenta de que el tiempo de la misericordia no será eterno. El mensaje de Sodoma y Gomorra es que la aparente estabilidad puede desmoronarse en una sola noche, que lo que parece inmutable puede desaparecer en un instante. El mensaje para nuestro tiempo, entonces, es doble: advertencia y refugio. Advertencia, porque nos recuerda que ningún pueblo, por más fuerte o próspero que se considere, puede resistir indefinidamente el peso de su propia corrupción. Refugio, porque nos enseña que la mano de Dios sigue extendida, que aún hay una Zoar preparada, un lugar de gracia para quienes deciden obedecer. Esa dualidad es la esencia del mensaje que todavía habla con fuerza a nuestra generación. No podemos leer el relato de Sodoma y Gomorra como si fuera historia muerta. Es un llamado urgente a reflexionar sobre el rumbo de nuestras vidas y de nuestras sociedades. Es un grito silencioso que atraviesa los siglos y nos recuerda que el juicio es real, pero también lo es la misericordia. Y el tiempo para decidir no es mañana, es ahora. El mensaje para nuestro tiempo es que todavía estamos a las puertas del refugio, y cada uno debe elegir si corre hacia él o si se aferra a lo que inevitablemente será consumido. La revelación final, el milagro invisible. El relato de Sodoma y Gomorra ha sido contado miles de veces como una historia de fuego, azufre y destrucción. Así lo recuerdan los predicadores, los estudiosos, incluso la cultura popular. Pero en medio de esas llamas se esconde el verdadero milagro, uno que casi nadie ha visto con claridad porque ha quedado eclipsado por la magnitud del juicio. Ese milagro no fue la caída del fuego, sino la preservación de la vida en medio de la condena. El milagro invisible fue la gracia divina actuando silenciosamente mientras todo parecía perderse. Fue la mano extendida que sacó a Lot. Fue la pequeña ciudad de Zoar que permaneció intacta. Fue la muestra de que aún en el día del juicio, la misericordia no se apaga. Ese milagro es invisible porque los ojos humanos
prefieren quedarse con lo espectacular. El fuego descendiendo del cielo impresiona, las ciudades reducidas a cenizas impactan, el humo ascendiendo como de un horno despierta temor. Pero detrás de esa imagen hay algo más poderoso. Un Dios que no permitió que todos fueran consumidos, un Dios que abrió un refugio en medio del desastre, un Dios que mostró que la gracia y la justicia no son fuerzas opuestas, sino dos caras de una misma verdad eterna. La revelación final de Sodoma y Gomorra no es solo que el pecado trae juicio, sino que la misericordia siempre busca abrirse paso, incluso cuando parece que todo está perdido. Este milagro invisible transforma por completo nuestra comprensión de la historia. Nos obliga a dejar de verla únicamente como un relato de condena para descubrir que también es un relato de amor. Nos enseña que la justicia de Dios nunca está separada de su compasión, que aun cuando las consecuencias de la maldad alcanzan su punto máximo, la mano de la gracia se extiende para rescatar. La esposa de Lot quedó como un símbolo de lo que significa mirar atrás, pero Lot mismo quedó como símbolo de lo que significa ser sacado a pesar de la duda. Y Zoar quedó como símbolo de que siempre habrá un lugar preservado, aunque sea pequeño, para demostrar que la misericordia no desaparece. La revelación final también tiene un eco para nuestro tiempo, porque así como Sodoma y Gomorra se convirtieron en advertencia, también se convirtieron en promesa. Si en aquel entonces hubo un milagro invisible, también lo habrá hoy y en el futuro para quienes decidan confiar en Dios. La gracia no es un recuerdo del pasado, es una realidad presente. En medio de la corrupción del mundo actual, en medio de las injusticias que parecen multiplicarse, en medio de los juicios que se avecinan, la misericordia sigue actuando. El milagro invisible de Sodoma no está muerto. Se repite cada vez que Dios preserva a alguien, cada vez que abre un refugio, cada vez que rescata a un corazón que parecía perdido. Y aquí está el punto más profundo de toda esta historia. Lo más grande no fue el fuego que cayó, sino la vida que fue salvada. Lo más impresionante no fue la ciudad destruida, sino la ciudad pequeña que sobrevivió. Lo más trascendente no fue el clamor de la corrupción, sino la respuesta silenciosa de la gracia. Esa es la revelación que cambia todo. En medio del juicio, el milagro invisible de la misericordia brilló más fuerte que las llamas. Y ese mismo milagro sigue estando disponible hoy para quienes decidan no mirar atrás, no aferrarse a lo condenado, sino correr hacia el refugio que Dios ha preparado. Esa es la lección eterna de Sodoma y Gomorra. El juicio es real, pero la gracia también lo es, y al final, lo que permanece no es el humo de las ruinas, sino la luz del milagro invisible que nadie vio.